Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. San Miguel de Allende siempre tuvo un aire de misterio. Sus calles de piedra cargaban secretos antiguos y sus casas coloniales parecían guardar historias que nadie se atrevía a contar. Pero, entre todas ellas, pocas podrían ser tan intensas como la que se desenrollaría dentro de la mansión de los Castillo. Aquella mañana, Valeria Navarro cruzó aquellos imponentes portones sin imaginar lo que le esperaba. Para ella, ese empleo representaba más que un salario. Era un nuevo comienzo. Después de meses de dificultades, era su oportunidad de recomenzar. Sin embargo, había algo en ese lugar que hacía que el aire fuera más pesado. La mansión, con sus altos muros y ventanas cerradas, no parecía ser simplemente una residencia lujosa. Parecía un mundo aparte, aislado del resto de la ciudad. Doña Lucía Castillo, la matriarca de la familia, la recibió con una mirada fría y analítica. Sus ojos, profundos y experimentados, parecían evaluar cada detalle de la nueva cuidadora, incluso antes de que ella dijera una palabra. La anciana era una mujer de porte rígido, acostumbrada a mandar y a ser obedecida sin cuestionamientos. Valeria se mantuvo firme, tratando de no intimidarse. «Eres muy joven», dijo doña Lucía, ajustándose los anillos que brillaban en sus dedos. «No sé si tendrás paciencia para lidiar conmigo». Valeria respiró hondo antes de responder. «Creo que la paciencia se construye. Estoy aquí para ayudar». La anciana esbozó una leve sonrisa de reojo, casi imperceptible, pero antes de que pudiera decir algo más, el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos firmes resonando por el pasillo. Antonio Castillo entró en la sala como quien ya sabía lo que debía esperar. Alto, bien vestido y con una expresión impenetrable, lanzó una mirada rápida a Valeria antes de dirigirse a la abuela. «¿Otra cuidadora?», preguntó sin esconder el desdén en su voz. Doña Lucía suspiró, como si ya estuviera cansada de esa conversación. «Sí, Antonio, y espero que esta vez no le hagas la vida imposible». Él ignoró el comentario y se volvió hacia Valeria con una mirada fría. «No te acostumbres. Ellas nunca duran mucho tiempo aquí». Había un tono desafiante en su voz, una arrogante certeza de que aquella chica no sería diferente de las anteriores. Pero Valeria no apartó la mirada. «Creo que soy más resistente de lo que parezco», respondió con una tranquilidad que sorprendió a Antonio. Por un breve segundo, él dudó. No estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera. La tensión flotaba en el aire tras el intercambio de palabras entre Valeria y Antonio. La mirada de la anciana oscilaba entre los dos, como si se deleitara en silencio con la osadía de la nueva cuidadora. Valeria no estaba segura de haber tomado la mejor decisión al contestar de esa forma. Pero algo era seguro. Sí, Antonio esperaba que ella bajara la cabeza y aceptara pasivamente su hostilidad. Se equivocaba. Él lanzó otra mirada evaluadora, como si intentara decidir si valía la pena insistir en el juego del desprecio, pero luego simplemente resopló y salió de la sala sin decir nada más. El sonido de sus pasos desapareciendo por el pasillo fue acompañado por un largo silencio, hasta que doña Lucía, aún sin mostrar mucha emoción, dijo: «Creo que finalmente encontró a alguien que no se rinde». Valeria no, respondió. No quería involucrarse en los conflictos de aquella casa más de lo necesario. Ella estaba allí para hacer su trabajo, nada más. Los primeros momentos dentro de la mansión fueron como atravesar un campo minado. Valeria necesitaba entender los horarios, las exigencias y, sobre todo, los caprichos de doña Lucía. La anciana no era una mujer fácil. Le gustaba que todo se hiciera a su manera
y cualquier desviación de la rutina era recibida con una mirada de desaprobación. Sin embargo, a diferencia de lo que Antonio había insinuado, Valeria se dio cuenta de que la matriarca no era cruel. Exigente, sí, pero había en ella una firmeza que no provenía del placer de humillar, sino de años viviendo en un mundo donde la debilidad no era permitida. La rutina comenzó a tomar forma poco a poco. Valeria ayudaba a doña Lucía con sus medicamentos, la acompañaba en sus comidas y le leía en los momentos en que el silencio de la casa se volvía insoportable incluso para alguien tan acostumbrado a la soledad. A pesar del difícil comienzo, la anciana parecía empezar a aceptar su presencia, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Por otro lado, Antonio parecía decidido a recordarle que ella no pertenecía a ese lugar. Cada vez que pasaba por los pasillos y la veía, lanzaba comentarios secos y miradas de quien esperaba que cometiera algún error. «Imagino que ya estás pensando en cuánto durará este teatrillo», dijo una vez, al verla ayudar a la abuela a acomodar un chal sobre los hombros. Valeria lo ignoró, concentrada en la mujer frente a ella, pero sintió el peso de la hostilidad. ¿Qué era lo que tanto lo molestaba? ¿El simple hecho de que ella estuviera allí? ¿O había algo más que no quería admitir? Los empleados de la casa evitaban hablar de Antonio cuando estaban cerca de él, pero Valeria escuchó fragmentos de conversaciones, retazos de historias que explicaban al hombre frío en que se había convertido. Una pérdida trágica, una traición devastadora. Sabía que no debía importarle, pero algo en su interior le decía que aquella hostilidad ocultaba algo más profundo que simples desconfianzas. Pasaron los días y Valeria notó que la mansión de los Castillo tenía una rutina rígida, pero también un silencio perturbador. Los empleados hacían su trabajo sin grandes interacciones y el eco de los pasos por los pasillos era un recordatorio constante de que ese lugar había vivido tiempos más agitados. Doña Lucía, a pesar de su imponente personalidad, parecía disfrutar de la presencia de Valeria más de lo que dejaba entrever. Había momentos en que la anciana la observaba en silencio, como si tratara de entender por qué esa joven continuaba allí, a pesar de todo. Un día, al terminar de leer un fragmento de un libro antiguo, Valeria notó que la abuela la miraba de una forma diferente. «No te asustas fácilmente, ¿verdad?», preguntó doña Lucía, con un tono de genuina curiosidad. Valeria esbozó una leve sonrisa. «No soy de huir de las cosas, si es eso lo que quiere saber». La anciana dejó escapar un leve murmullo, algo entre aprobación y un desafío no declarado. Por otro lado, Antonio parecía cada vez más incómodo con la presencia de ella. Siempre aparecía en los momentos más inoportunos, observándola con la mirada de quien quiere encontrar algún error. Pero Valeria se mantenía imperturbable. El juego de hostilidad de él ya no la afectaba tanto, hasta que, en una tarde nublada, ocurrió algo que quebró el patrón de aquella fría convivencia. Valeria estaba ayudando a doña Lucía a caminar por el jardín cuando la anciana tropezó levemente. Fue un reflejo rápido, pero Valeria sujetó su brazo antes de que el desequilibrio se convirtiera en una caída. Antonio estaba cerca y, en un instinto inmediato, avanzó para sostener a la abuela, pero se detuvo al notar que Valeria ya lo había hecho. Por un momento se quedó allí, observando la escena, como si no supiera bien cómo reaccionar. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y regresó al interior de la casa. Valeria no comprendió exactamente qué pasó por la mente de él en ese instante, pero doña Lucía sonrió discretamente. «Él aún no sabe qué hacer contigo», dijo, con una calma que llevaba más significado que las propias palabras. A partir de ese día, algo comenzó a cambiar. Antonio seguía manteniendo una postura distante, pero sus reacciones ya no eran las mismas. En lugar de ignorarla,
parecía observarla con mayor atención, como si tratara de resolver un enigma. Una noche, cuando la tormenta cayó sobre San Miguel de Allende y la energía de la mansión falló por unos minutos, Valeria cruzaba el pasillo cuando se topó con Antonio. Un relámpago iluminó su rostro por un instante y, por primera vez, no había desprecio en su mirada. Había vacilación, pero, como si se diera cuenta de que estaba a punto de mostrar algo que no quería, apartó la vista y siguió su camino, dejando a Valeria allí, intrigada. En ese momento, tuvo la certeza de que algo dentro de él estaba en conflicto. Y, por más que tratara de ignorarlo, la verdad era que ella también sentía ese extraño desasosiego cuando sus miradas se encontraban por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Valeria intentó ignorar lo sucedido la noche anterior. No tenía sentido perder el tiempo tratando de entender a Antonio. Él ya había dejado claro que no confiaba en ella y que prefería mantenerla a distancia. Pero la mansión parecía cargar un peso diferente ese día. Los empleados murmuraban en los pasillos y doña Lucía estaba más introspectiva de lo habitual. Fue Mateo, el mayordomo de la casa durante décadas, quien le dio una pista de lo que ocurría. «Alicia ha vuelto», dijo, sin mirar directamente a Valeria. Al principio, ella no entendió, pero bastó ver a la mujer entrando en la mansión para percatarse de que ese nombre no era simplemente otro en la lista de visitantes. Alicia era elegante, sofisticada, y se deslizaba por el salón como si ya hubiera sido dueña de ese lugar. Y quizás, en algún momento, lo hubiera sido. El impacto de la presencia de Alicia fue inmediato. Antonio, que hasta entonces había mantenido su habitual frialdad, parecía incómodo, como si se enfrentara a un fantasma del pasado. Valeria lo notó en la forma en que evitaba mirar directamente a la mujer, pero también en la manera en que su expresión se endurecía cada vez que Alicia hablaba. «Qué sorpresa encontrar a una nueva cuidadora por aquí», dijo ella, dirigiéndose a Valeria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Espero que tengas más suerte que las anteriores». Había algo en el tono de ella que sonaba a advertencia. Sin embargo, Valeria no era ingenua. Sabía reconocer un intento de intimidación cuando lo veía. «Estoy segura de que estoy donde debo estar», respondió, sin alterar el tono de su voz. Alicia solo sonrió, como si supiera que aquella conversación aún estaba lejos de terminar. Conforme avanzaba el día, Valeria se percató de que Alicia no estaba allí solo por casualidad. Ella recorría los ambientes de la mansión, como si analizara todo a su alrededor, como si buscara algo, y sobre todo, hablaba con Antonio, siempre en voz baja, siempre con ese aire de cercanía que hacía parecer que existía un mundo al que Valeria jamás tendría acceso. Al final de la tarde, mientras Valeria llevaba una bandeja con té a doña Lucía, escuchó parte de una conversación. «¿Realmente confías en ella?». La voz de Alicia era sutil, pero llevaba veneno. «Mujeres como ella saben aprovecharse de las oportunidades. Deberías tener en cuidado». Antonio no respondió de inmediato, y Valeria no esperó para escuchar el resto. Pero lo que sea que él dijera después, ella ya sabía lo suficiente. La duda había sido sembrada. En los días siguientes, Valeria notó un cambio en el comportamiento de Antonio. Ya no se empeñaba en provocarla o desafiarla directamente, pero su distancia parecía cargada de desconfianza. Las miradas fugaces, los momentos de vacilación antes de hablar, él estaba distinto. Y Valeria sabía el motivo. Las palabras de Alicia habían surtido efecto. Lo que le molestaba no era la desconfianza en sí, sino el hecho de que Antonio había optado por creer en insinuaciones vacías sin siquiera intentar conocerla de verdad. Pero ella no iba a buscar su aprobación. Tenía un trabajo que cumplir, y si Antonio quería verla como una oportunista, ese era su problema. Sin embargo, doña Lucía
Parecía percibir lo que estaba sucediendo. Al final de una tarde, mientras Valeria acomodaba sus mantas, la anciana dijo sin rodeos: «Mi nieto es un tonto. Si no llega a ver la verdad por sí mismo, no vale la pena tu tiempo». Pero, como Valeria temía, Antonio no solo creyó la mentira, sino que decidió actuar en base a ella. Al final de una tarde lluviosa, cuando ella terminaba de organizar los medicamentos de doña Lucía, él entró al cuarto sin previo aviso, cerrando la puerta tras de sí con un movimiento tenso. «Necesito hablar contigo», dijo, sin rodeos. Valeria cruzó los brazos, anticipando lo que vendría. «Entonces, habla». Antonio dio un paso adelante, sus ojos cargados de algo entre la ira y la duda. «Desde que llegaste, has hecho cuestión de acercarte a mi abuela, de ganarte su confianza. Pero dime, Valeria, ¿cuál es tu verdadero interés?». La pregunta fue un golpe, no por la ofensa en sí, sino por constatar que, en el fondo, Antonio ya había juzgado y condenado sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. «¿Mi verdadero interés?», replicó Valeria incrédula. «Si quisiera algo más que este trabajo, ¿crees de verdad que aguantaría toda esta hostilidad durante tanto tiempo?». Antonio vaciló, pero no retrocedió. «Ya he visto esto antes», dijo con la voz cargada de un rencor que no tenía nada que ver contigo. «Personas que fingen importarse, pero al final solo quieren una parte de lo que esta familia tiene». La sangre de Valeria hirvió. «Entonces tal vez el problema no sea yo, Antonio», replicó sin exaltarse, pero sin ocultar la indignación. «Tal vez el problema seas tú y tu incapacidad para ver más allá de tus propias cicatrices». El silencio que siguió fue denso. Antonio abrió la boca para decir algo, pero desistió. Su mirada era una mezcla de ira y confusión, como si una parte de él supiera que estaba cometiendo un error, pero su orgullo le impidiera admitirlo. Y entonces, sin una palabra más, salió del cuarto, dejando a Valeria sola con la certeza de que aquello era el final. Valeria sabía que ya no había nada que pudiera hacer allí. Había soportado demasiado. El desprecio inicial, las miradas desconfiadas, las provocaciones veladas. Pero ser acusada de algo que no había hecho era una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Al día siguiente, mientras recogía sus pocas pertenencias en el cuarto destinado a los empleados, sentía un nudo en la garganta que se negaba a desaparecer. No lloraría, no por Antonio, no por doña Lucía, ni por nadie. Había aprendido a ser fuerte cuando la vida le quitó todo, y si había algo que no haría, sería mendigar respeto donde no era bienvenido. Al terminar de cerrar su maleta, oyó un golpe en la puerta. Era Mateo, el mayordomo, su único aliado en esa casa. «¿Estás segura de que quieres irte así?», preguntó con una mirada cargada de preocupación. Valeria soltó una risa amarga. «¿Tienes otra sugerencia? Porque honestamente ya aguanté más de lo que debería». Mateo suspiró, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. En cambio, le entregó un sobre cerrado. «Encontré esto en la oficina del señor Antonio. Creo que deberías verlo antes de irte». Valeria frunció el ceño y abrió el sobre allí mismo. En su interior había copias de papeles con anotaciones que no dejaban lugar a dudas. Era obra de Alicia. Ella había manipulado documentos, falsificado información sobre supuestos empleos anteriores de Valeria y plantado la mentira de que ella ya había engañado a otras familias adineradas. Todo era una trampa. Su estómago se revolvió. ¿Entonces era eso? Antonio la había juzgado basándose en un puñado de papeles falsos y en una exnovia que claramente tenía segundas intenciones. Su primer instinto fue desgarrar esos papeles e irse. Pero luego se dio cuenta de algo. No se trataba solo de ella. Doña Lucía confiaba en ella. Y la anciana no merecía quedarse sin conocer la verdad. Con la cabeza en alto y los papeles firmemente en la mano, Valeria cruzó la mansión por última vez. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos
eran decididos. Encontró a Antonio en la oficina, parado junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Cuando ella entró, él se volvió, sorprendido. «Pensé que ya te habías ido», dijo, pero Valeria no perdió tiempo en usar ironías. Arrojó los papeles sobre la mesa. «Me acusaste, me juzgaste, me humillaste, y ni siquiera te diste la molestia de verificar los hechos». Su voz era firme, pero llevaba consigo la herida que ni ella podía ocultar. Antonio tomó los papeles, y a medida que leía, su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, y por último, algo muy parecido al arrepentimiento. Esto, no puede ser», murmuró, pero Valeria se rió, sin humor. «Puede, sí, solo viste lo que querías ver». Se dio la vuelta, decidida a marcharse. «Esta vez me iré por mi propia decisión, y no pienses que me encontrarás esperando una disculpa». Antonio permaneció en la oficina durante varios minutos tras la partida de Valeria. La verdad estaba allí, expuesta ante él, y no sabía cómo asimilarla. Siempre había tenido miedo de volver a confiar en alguien. Siempre creyó que era mejor mantener a la gente a distancia que arriesgarse a ser traicionado nuevamente, pero ahora comprendió que el verdadero error no fue confiar, sino dudar de la única persona que realmente merecía su confianza. Sintió el peso de su propio orgullo aplastándole el pecho. No había justificación que pudiera borrar lo que había hecho. Valeria se había ido, y esta vez no porque él la hubiera echado, sino porque ya no había nada para ella allí. Sintió un sabor amargo en la boca al darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía miedo de haber perdido algo que jamás podría recuperar. La ausencia de Valeria cambió el ritmo de la casa. Doña Lucía, que nunca fue de mostrar abiertamente sus emociones, se volvió más silenciosa que nunca. Su mirada, antes aguda y atenta, parecía cargar un nuevo cansancio. «Fuiste un idiota», le dijo a Antonio sin rodeos, días después. «Y esta vez, tal vez perdiste algo que realmente importaba». Antonio no respondió. Sabía que la abuela tenía razón, pero no sabía qué hacer al respecto. Su orgullo aún luchaba dentro de él, intentando convencerlo de que Valeria no significaba tanto. Pero la verdad se imponía cada vez que pasaba por algún lugar donde solía verla. En el jardín, en el cuarto de doña Lucía, en el pasillo donde intercambiaron aquella mirada durante la tormenta, y fue entonces cuando llegó la noticia. La salud de doña Lucía comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos decían que no se trataba de algo físico, sino emocional. Simplemente ya no tenía fuerzas para luchar. La culpa golpeó a Antonio como un puñetazo. Él no era un hombre sentimental, pero sabía reconocer un error cuando lo veía, y ese error le estaba costando mucho más que su orgullo. Necesitaba arreglar las cosas, pero no sabía si aún había tiempo. Fue Mateo, siempre observador, quien le dio la respuesta que buscaba. Ella volvió a su ciudad natal. Si de verdad quieres hacer algo, vete tras ella. Las palabras del mayordomo fueron simples, pero golpearon a Antonio con fuerza. Nunca había sido de correr tras nadie, pero ahora comprendió que no se trataba solo de él. Si quería, al menos, intentar reparar el daño que había causado, debía enfrentar lo único de lo que siempre había huido: sus propios sentimientos. Antonio no perdió el tiempo. Ese mismo día dejó la mansión y condujo sin parar hasta el pequeño pueblo donde Valeria había nacido. El camino era largo, y cada kilómetro recorría solo aumentaba el peso de lo que necesitaba decirle. Pero él no era un hombre acostumbrado a pedir perdón. No sabía cómo expresarse sin parecer débil, y sobre todo no sabía si Valeria siquiera le prestaría atención. Cuando finalmente llegó, ya era casi el final de la tarde. El pueblo era sencillo, con calles de tierra y casas modestas, completamente distinto del mundo al que él pertenecía. Preguntar por Valeria fue fácil. Los pueblos pequeños guardan pocas sorpresas.
En pocos minutos, supo dónde encontrarla. Ella estaba en el orfanato donde trabajaba antes de Mentos aceptar el empleo en la mansión, rodeada de niños que corrían por el patio de concreto. Durante un momento, Antonio dudó. Era un escenario tan distinto a todo lo que conocía que se sintió un intruso, pero no podía retroceder ahora. Cuando Valeria lo vio, su semblante se endureció de inmediato. No había sorpresa, solo una frialdad que él nunca había visto antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó, cruzándose los brazos, con postura defensiva. Antonio respiró hondo. Necesitaba elegir bien sus palabras. «Me equivoqué», dijo de forma directa y sin rodeos. «Creí en mentiras equivocadas, y ahora sé que fui un idiota». Valeria soltó una risa sin humor. «¿Solo te diste cuenta ahora?». Había amargura en la voz de ella, y él no podía culparla. «Tenía que venir», continuó Antonio. «No para convencerte de nada, sino porque necesitaba decírtelo mirándote a los ojos». Valeria guardó silencio por un momento, pero luego negó con la cabeza, como apartando cualquier posibilidad de creerle. «Las palabras no significan nada, Antonio. Me humillaste, me hiciste sentir que nunca sería lo suficientemente buena para estar en ese lugar. Y ahora apareces aquí y crees que basta con admitir tu error para arreglarlo todo». Antonio sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo. Sabía que no sería fácil, pero escucharlas en voz alta dolía más de lo que imaginaba. «No espero que me perdones», admitió, tratando de mantener la voz firme. «Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a demostrar que soy un hombre mejor que aquel que te juzgó sin motivos». Valeria entrecerró los ojos, analizándolo. «¿Y cómo piensas lograr eso?». Antonio no tenía una respuesta preparada, pero al mirar a su alrededor, viendo el orfanato deteriorado, a los niños jugando con juguetes viejos y la estructura precaria del lugar, algo dentro de él tuvo sentido. «Comenzando por aquí», dijo finalmente. «Este lugar significa algo para ti, ¿no es así?». Valeria frunció el ceño, sin comprender de inmediato. «¿Y qué tienes tú que ver con eso?». Antonio respiró hondo. «Si quiero demostrar que soy diferente, necesito hacer algo real. Y eso significa ayudar al lugar que te ayudó». Valeria guardó silencio durante unos instantes. Quería creer que Antonio estaba allí por un motivo sincero, pero aún sentía la herida abierta por la forma en que ella fue tratada en la mansión. «¿Crees que puedes arreglarlo todo con dinero?», preguntó cruzándose los brazos, con mirada desafiante. Antonio negó con la cabeza, anticipando esa reacción. «No se trata de dinero», respondió. «Si fuera así, ya habría hecho una donación y me habría ido. Pero eso no sería suficiente. Quiero hacer algo que realmente signifique algo para ti». Valeria aún no parecía convencida. «¿Y por qué te importa eso ahora? ¿Qué ha cambiado?». Antonio dudó por un momento, como si tuviera dificultad en admitirlo. «Porque he cambiado», dijo por fin. «Y si hay algo que he aprendido, es que tú fuiste la única persona a la que juzgué mal». Ella quería ignorar aquellas palabras. Quería seguir adelante sin mirar atrás, sin importarle lo que Antonio sintiera o dejara de sentir. Pero la verdad era que algo dentro de ella aún quería entender. ¿Qué era lo que realmente quería demostrar? El orfanato, que significaba tanto para ella, estaba al borde del cierre. Los niños dependían de donaciones que cada vez llegaban menos, y la directora del lugar ya había comentado que en pocos meses tal vez tendrían que enviar a los niños a otras instituciones. La idea de verlos separados, de ver ese lugar desaparecer, partía su corazón. Y Antonio lo sabía. «¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer?», preguntó, aún con vacilación en la voz. Antonio miró a su alrededor, como si ya tuviera la respuesta. «Comprar este lugar, reformarlo y asegurar que nunca más tengan que preocuparse por cerrarlo». La propuesta la tomó por sorpresa.
Era algo demasiado grande, algo que cambiaría la vida de todos aquellos niños para siempre. Pero sobre todo, demostraba que Antonio estaba dispuesto a hacer más que simplemente hablar. «Eso no va a cambiar lo que pasó», dijo Valeria, aunque sentía el impacto de aquellas palabras. «Lo sé», respondió Antonio sin dudar, «pero quizás sea un comienzo». Valeria no estaba segura de si quería volver a confiar en él. Sin embargo, por primera vez, sentía que las acciones de Antonio decían más que cualquier excusa. Y eso, por más que tratara de negarlo, la conmovía. En los días siguientes, Antonio cumplió su promesa. Valeria no sabía exactamente qué esperaba. Quizá que él se rindiera al darse cuenta de que el orfanato necesitaba más que solo dinero. Pero él no se rindió. En menos de una semana, ya había contratado a un equipo de arquitectos e ingenieros para evaluar las condiciones del lugar. No solo compró el edificio, sino que también se aseguró de que todos los niños tuvieran acceso a mejores condiciones. Se ordenaron nuevas camas, se reformaron las aulas y finalmente los empleados recibieron un salario digno. Valeria observaba todo, sin saber exactamente qué sentir. Una parte de ella quería creer que Antonio realmente estaba intentando ser un hombre mejor, pero otra parte seguía cargando el peso de la herida. Él podía cambiar el orfanato, pero eso no borraba lo que había pasado entre ellos. Por su parte, Antonio parecía decidido a demostrar que no estaba allí solo para arreglar un edificio. Aparecía todos los días, conversaba con los niños, ayudaba en las pequeñas tareas, algo que Valeria jamás hubiera imaginado verlo hacer. Ya no era el hombre arrogante que conoció en la mansión de los Castillo. Poco a poco, su semblante serio dio paso a una versión de Antonio que Valeria nunca había visto antes. Un día, mientras ella organizaba libros en la pequeña biblioteca del orfanato, él apareció en la puerta. «No voy a pedirte que me perdones», dijo, apoyándose en el umbral, «pero quería que supieras que estoy intentando ser diferente». Valeria levantó la mirada, evaluando cada palabra. «¿Y qué pasa después? Cuando todo esto esté listo, ¿simplemente te irás?» La pregunta tomó a Antonio por sorpresa. Permaneció en silencio unos segundos antes de contestar. «No lo sé», admitió con una honestidad poco habitual en él. «Pero sé que no quiero irme ahora». Valeria sintió el peso de aquellas palabras. No era una promesa vacía, ni un pedido de disculpas ensayado. Era simplemente la verdad. Y en ese momento comprendió que tal vez aún quedaba algo entre ellos que ni el tiempo ni la herida habían logrado borrar por completo. Los días se transformaron en semanas y el orfanato cobró nueva vida. Las reformas avanzaban rápidamente y lo que antes parecía un edificio a punto de derrumbarse comenzaba a convertirse en un verdadero hogar para los niños. Valeria observaba todo desde lejos, intentando mantener una barrera entre ella y Antonio, pero era imposible ignorar cuánto se involucraba él en aquello. No era solo un empresario firmando cheques, estaba allí, presente, manoseando, escuchando las historias de los niños, participando en cada detalle. Los empleados empezaron a confiar en él y hasta los pequeños que antes lo veían como un extraño, pasaron a llamarlo por su nombre. Y, para Valeria, ver ese cambio era desconcertante, porque en el fondo sabía que él estaba intentando demostrar, no solo para ella, sino para sí mismo, que aún podía ser alguien diferente. Pero, por mucho que la relación entre ellos se volviera menos hostil, Valeria aún no estaba lista para darle a Antonio lo que claramente él deseaba. La veía en sus ojos. Esperaba algo, una oportunidad, un nuevo comienzo, una señal de que su esfuerzo estaba dando fruto. Pero volver a confiar no era tan simple. Una tarde, mientras organizaba algunos materiales para la nueva biblioteca del orfanato, Antonio entró en la sala y se quedó quieto por un momento, como si dudara en hablar o no.
Todavía no sé qué más puedo hacer para que creas en mí, dijo rompiendo el silencio. Valeria suspiró, sin apartar la mirada de lo que estaba haciendo. No se trata de lo que puedas hacer, Antonio, se trata de lo que ya se hizo. Finalmente levantó la mirada hacia él y sus ojos reflejaban la verdad que había estado intentando ignorar. Me lastimaste, y algunas cosas tardan en sanar. Antonio no intentó justificarse ni discutir. Simplemente asintió lentamente, como si al fin comprendiera que algunas cosas no se pueden resolver rápidamente. Pero en lugar de retroceder, se acercó un poco más. Entonces, si se necesita tiempo, esperaré, dijo en voz baja, casi en un susurro. Valeria sintió que algo dentro de ella se estremecía con aquellas palabras, pero no permitió que se notara. Eso no significa que algún día cambie de idea, respondió, intentando mantener la distancia emocional que tanto se esforzaba por preservar. Antonio esbozó una pequeña sonrisa, pero había algo de sincero en su expresión. Lo sé, pero estoy dispuesto a arriesgarme. Y, por primera vez, Valeria percibió que quizás, solo quizás, él realmente estaba dispuesto a quedarse. El tiempo siguió pasando y, aunque Valeria trataba de negarlo para sí misma, algo en su interior estaba cambiando. La presencia de Antonio en el orfanato ya no le incomodaba como antes. Al contrario, empezó a notar pequeños detalles que antes ignoraba. La forma en que escuchaba a los niños con atención, cómo se preocupaba por cada decisión sobre el lugar, cómo se aseguraba de que cada centavo gastado realmente hiciera la diferencia. Ya no era el hombre arrogante que conoció en la mansión de los Castillo, o quizás nunca lo había sido solo eso. Pero Valeria aún mantenía una barrera entre ellos, un escudo que le impedía permitirse creer. No quería ser ingenua, no quería cometer el error de volver a confiar en alguien que ya la había herido. Fue doña Lucía quien de manera inesperada rompió esa resistencia. Después de semanas sin noticias, Valeria recibió una llamada de Mateo informándole que la salud de la anciana había empeorado. El médico creía que la falta de ánimo era lo que más la debilitaba. «Ella te extraña», dijo Mateo sin rodeos. «Y si sigue así, temo que no nos queda mucho tiempo». Valeria sintió un nudo en el pecho. No esperaba que doña Lucía fuera alguien a quien llegaría a extrañar tanto, pero la verdad era que, en medio de toda la frialdad de la mansión, la anciana había sido la única persona que realmente la veía como era. Sin pensarlo dos veces, preparó una pequeña maleta y, al disponerse a marcharse, encontró a Antonio esperando en la puerta del orfanato. «Voy contigo», dijo él sin dudar. «Ella es mi abuela y no la dejaré enfrentar esto sola». Valeria solo asintió. Esa vez no había lugar para el orgullo ni para discusiones. El viaje de regreso a San Miguel de Allende fue silencioso, pero cargado de pensamientos no dichos. Valeria miraba por la ventana del auto, sintiendo el corazón apretado por lo que estaba por venir. Antonio conducía con la mirada fija en la carretera, pero de vez en cuando le lanzaba una mirada discreta, como si quisiera decirle algo, pero no supiera cómo. Cuando finalmente llegaron a la mansión, la atmósfera parecía aún más densa que antes. Los pasillos parecían más grandes, más vacíos, y la ausencia de la fuerte presencia de doña Lucía se sentía casi palpable. Mateo los recibió en la entrada con una expresión seria. «Ella los está esperando», dijo, antes de llevarlos al cuarto de la anciana. Cuando Valeria entró y vio a doña Lucía recostada, más frágil de lo que jamás imaginó, sintió un nudo formarse en la garganta, pero antes de que pudiera decir algo, la anciana abrió los ojos y con una pequeña sonrisa cansada, murmuró: «Llegaron tarde». Valeria se acercó a la cama, tomando la mano frágil de doña Lucía. El tiempo había sido cruel con ella, y la mujer, que siempre fue una presencia imponente, ahora parecía pequeña y agotada.
No creí que vendrías, dijo la anciana, con voz baja pero firme. Siempre fuiste orgullosa. Valeria esbozó una leve sonrisa, sintiendo la emoción apretar su pecho. La señora me enseñó bien, respondió, apretando suavemente los dedos arrugados. Antonio se quedó parado cerca de la puerta, observando la escena en silencio. Nunca supo cómo lidiar con la vulnerabilidad de su abuela y ahora, al verla tan débil, sentía un peso abrumador en los hombros. «Tú también tardaste demasiado», dijo doña Lucía, volviendo su mirada hacia el nieto. «Pero, al menos, tuviste la decencia de traerla de vuelta». Antonio respiró hondo, acercándose lentamente. «Cometí errores», admitió, con la voz cargada de arrepentimiento. «Pero estoy intentando arreglarlos». La anciana soltó una risa baja, cansada. «Siempre fuiste terco, igual que tu abuelo, pero al menos aprendiste a reconocer un error». Sus ojos pasaron de Antonio a Valeria, como si viera algo que ambos se negaban a admitir. «La vida es demasiado corta para perder el tiempo en orgullo», continuó. «He visto muchas veces a personas que se aman, pero dejan que el tiempo pase hasta que ya es tarde». Valeria apartó la mirada, sintiendo el peso de aquellas palabras. Sabía que la anciana tenía razón. Ella misma había perdido muchas cosas por miedo a volver a herirse. Pero volver a confiar en Antonio era otra cuestión. No era algo que se resolviera con palabras bonitas o gestos grandiosos. Requería tiempo. Doña Lucía percibió su conflicto interno y apretó su mano con la poca fuerza que aún le quedaba. «Si hay algo que he aprendido, niña, es que nadie puede prometer que no te va a herir, pero hay personas que valen la pena el riesgo». Las palabras de la anciana quedaron en la mente de Valeria mucho después de que ella se durmiera, exhausta por la larga conversación. Antonio se quedó al lado de la abuela, observándola respirar con dificultad, mientras Valeria se retiraba al jardín de la mansión. El lugar aún cargaba recuerdos, algunos buenos, otros malos. Se sentó en uno de los bancos de piedra, intentando procesarlo todo. Minutos después, Antonio apareció, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Sentó junto a ella, pero no dijo nada de inmediato. Solo permaneció allí, compartiendo el silencio. «Ella siempre fue más lista que nosotros juntos», dijo después de un rato. Valeria soltó una pequeña risa, sin humor. «Sí, lo fue». Pasaron unos instantes de silencio antes de que Antonio finalmente preguntara lo que realmente deseaba saber. «¿Todavía crees que no puedes confiar en mí?». Valeria suspiró, cerrando los ojos por un momento antes de responder. «No lo sé, Antonio, pero quizás quiera intentarlo». En los días siguientes, Valeria permaneció en la mansión junto a doña Lucía. La anciana parecía más tranquila ahora, como si hubiera encontrado algo de paz al ver que, de alguna forma, Valeria y Antonio aún estaban conectados. Pero su salud seguía siendo frágil, y todos en la casa sabían que no le quedaba mucho tiempo. Valeria pasaba las tardes al lado de la anciana, leyéndole, conversando sobre temas banales, aprovechando cada último momento juntas. Antonio, por su parte, también estaba más presente. Ya no era el hombre distante y frío que Valeria había conocido. Por primera vez, mostraba vulnerabilidad, algo que antes parecía impensable, y eso hacía que Valeria cuestionara aún más sus propios sentimientos. Podría volver a confiar en él. Podría arriesgarse a abrir su corazón sabiendo que el miedo a la decepción aún la perseguía. Fue en la última noche de doña Lucía cuando Valeria comprendió que algunas cosas debían decirse antes de que fuera demasiado tarde. La anciana estaba más débil que nunca, su respiración irregular, pero aún encontraba fuerzas para tomar la mano de Valeria una última vez. «Prométeme una cosa», murmuró con una voz casi en susurro. Valeria se inclinó para escuchar mejor. «No dejes que el pasado robe tu futuro».
Los ojos de la anciana se volvieron hacia Antonio, que estaba al otro lado de la cama, visiblemente afectado. Ustedes dos todavía tienen mucho por vivir. No permitan que el orgullo sea más fuerte que lo que realmente importa. Valeria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no pudo decir nada. Solo asintió, apretando la mano de la anciana con delicadeza. Horas después, doña Lucía partió, y la mansión se sumió en un silencio distinto a cualquier otro. El funeral fue discreto, pero cargado de emociones. Muchas personas acudieron a rendir homenaje, pero fue al final de la ceremonia, cuando todos ya se habían ido, que Valeria y Antonio quedaron solos frente a la tumba de la anciana. Ninguno de los dos habló durante largo tiempo, solo permanecieron allí, sintiendo el peso de la despedida. Fue Antonio quien rompió el silencio. «Ella quería que yo fuera un hombre mejor», dijo, mirando la lápida. «Quería que aprendiera a volver a confiar». Valeria respiró hondo, sintiendo el pecho oprimido. «¿Y crees que lo lograste?» Antonio se volvió hacia ella, y por primera vez ya no se veía el miedo ni la vacilación en su mirada. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero estoy intentando, y estoy dispuesto a intentarlo todo el tiempo que haga falta». Valeria sostuvo su mirada por un momento antes de finalmente decir lo que había estado tratando de negar para sí misma. «Entonces, tal vez yo también esté dispuesta a intentarlo». Después del funeral, la mansión de los Castillo nunca volvió a ser la misma. El lugar, que antes irradiaba una presencia imponente, ahora parecía vacío, como si la ausencia de doña Lucía hubiera llevado consigo el alma de la casa. Valeria no sabía explicar por qué seguía allí. Podría haberse marchado tan pronto como terminara la ceremonia, volver al orfanato y seguir con su vida, pero algo la hacía quedarse. Tal vez fuera el peso de lo que la anciana le dijo antes de partir. Quizás fuera Antonio. Él también parecía distinto, más introspectivo, más humano. Ya no era el hombre frío que la trataba con desconfianza y desprecio. Ahora había algo sincero en sus ojos cada vez que la miraba, algo que Valeria aún no sabía si estaba dispuesta a aceptar, pero sabía que por primera vez no quería huir. Los días pasaron lentamente. Antonio seguía resolviendo asuntos de la familia, mientras Valeria ayudaba a los empleados de la casa a organizar las cosas de doña Lucía. Era extraño estar allí sin la presencia de la anciana, pero al mismo tiempo sentía que era su deber ayudar a cerrar ese ciclo. Una tarde, mientras guardaba unos libros en la oficina de la mansión, Antonio entró sin previo aviso. «¿Vas a volver al orfanato?», preguntó, apoyándose en el umbral de la puerta. Valeria se detuvo un instante antes de contestar. «Sí, ahora que todo está resuelto aquí, no veo por qué quedarme». Antonio asintió, pero había algo en la forma en que apretaba los puños que dejaba claro que no quería oír eso. ¿Y si hubiera una razón para quedarse? Valeria frunció el ceño, intentando descifrar sus palabras. ¿Qué razón? Antonio respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Yo. El silencio que siguió fue denso. Valeria sintió el corazón acelerarse, pero se negó a mostrar cualquier reacción impulsiva. Antonio comenzó, pero él la interrumpió. «No te pido nada, Valeria. Solo quiero que sepas que me has cambiado, que por primera vez en mucho tiempo siento que hay algo por lo que vale la pena luchar. Sé que me equivoqué, sé que te lastimé, pero no quiero que esto sea el final». Valeria bajó la mirada, sintiendo la intensidad de aquellas palabras. Una parte de ella quería creer, quería aceptar que las cosas podían ser distintas, pero el miedo aún estaba presente. «Necesito tiempo», admitió finalmente. Antonio asintió sin mostrar frustración. «Lo sé, y estoy dispuesto a esperar». Por primera vez, Valeria sintió que él hablaba desde el corazón, sin barreras, sin orgullo, y eso, más que cualquier otra cosa, la hizo considerar que tal vez el amor realmente valiera el riesgo.
Los días siguientes fueron distintos. Valeria no se marchó de inmediato, pero tampoco prometió quedarse. Había una nueva dinámica entre ella y Antonio, un territorio desconocido que ambos exploraban con cautela. Él no la presionaba y a ella le gustaba esa actitud. Pero la verdad era que, sin necesidad de palabras, su presencia se había vuelto parte de su rutina. Una noche, mientras caminaba por el jardín de la mansión, encontró a Antonio sentado en uno de los bancos de piedra, perdido en sus pensamientos. «¿Siempre has sido tan silencioso?», preguntó, rompiendo el silencio. Él sonrió levemente. «No siempre. Creo que solo aprendí a callar cuando me di cuenta de que a veces las palabras precisas hacen falta». Valeria se sentó a su lado, observando las suaves luces que iluminaban el jardín. «¿Y ahora? ¿Crees que has encontrado las palabras correctas?». Antonio se volvió hacia ella con una mirada seria e intensa. «Creo que estoy aprendiendo a demostrarlo en lugar de hablar». A la mañana siguiente, Valeria encontró algo inesperado. En el salón principal de la mansión, una mesa cuidadosamente arreglada, pétalos de rosa esparcidos por el suelo y suaves luces iluminando el espacio. En el centro, Antonio la esperaba. No había ostentación exagerada, solo un gesto sincero. Cuando ella entró, él no dudó. «No quiero que te vayas sin saber exactamente lo que siento», comenzó con la voz cargada de emoción. «No es porque estés solo, ni porque sienta culpa. Es porque me enseñaste que el amor no es debilidad. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a construir algo verdadero contigo». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era difícil ignorar la sinceridad en sus ojos. «Antonio», comenzó, pero él la interrumpió con una leve sonrisa. «No necesitas decir nada ahora. Solo déjame demostrar que puedo ser diferente». Valeria respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Sabía que aún quedaba herida, aún persistía el miedo, pero también sabía que si pasaba el resto de su vida huyendo, tal vez nunca encontraría algo que realmente valiera la pena. Con una pequeña sonrisa, dijo finalmente: «Está bien, pero sin promesas vacías». Antonio tomó su mano con un cuidado, como si ese simple toque fuera un acuerdo silencioso entre ambos. «Sin promesas vacías», confirmó. Y en ese instante, Valeria comprendió que, después de tantos desencuentros, finalmente estaba donde debía estar. No porque necesitara a Antonio para ser feliz, sino porque elegir quedarse era un acto de valentía, y a veces el mayor acto de superación era permitirse amar de nuevo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.